Hola, buenas. Mi nombre es Manuel Area y quisiera hablarles de uno de los conceptos educativos que más vigencia o que están de moda en estos momentos en el ámbito del uso de las tecnologías en la educación, que es el concepto de e-learning. ¿Qué entendemos por e-learning? Insisto que es una de las palabras de moda en estos momentos en el ámbito de la tecnología educativa. Por decirlo brevemente, por e-learning podemos entender que es cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre a través de las TIC, a través de tecnologías de la información y comunicación. Ustedes en la bibliografía o en los medios de comunicación podrán encontrar otros términos que son sinónimos, puede haber algunos matices de diferenciación, pero otras denominaciones como es el concepto de teleformación, aprendizaje abierto, educación virtual, educación online, teleeducación, blended learning, enseñanza online. Todos, de algún modo, son sinónimos de esta modalidad educativa apoyada en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para desarrollar procesos de interacción entre estudiantes y profesores. Para caracterizar exactamente lo que es el e-learning, me gustaría que pensaran que habría como tres grandes perspectivas o puntos de vista desde el que definir y caracterizar el e-learning. Como pueden comprobar ustedes ahí, podemos hablar del e-learning y identificar distintas modalidades en función del grado de encuentro físico, de presencialidad entre el profesor y los estudiantes o el grado de virtualización de esos procesos de interacción. Es decir, una perspectiva es en qué medida utilizamos la tecnología para la interacción. Y por ello hablamos de un continuum que va desde la TIC apoyada en la enseñanza presencial a la TIC en la educación a distancia totalmente virtual. Un segundo punto de vista sería caracterizar lo que es el e-learning en función del método de enseñanza y aprendizaje que subyace al proceso educativo desarrollado con el e-learning. Y una tercera visión o punto de vista que voy a presentar a continuación es en función del tipo de tecnología empleada. Vamos a fijarnos en la primera dimensión, es decir, ¿qué modalidades de e-learning podemos identificar en función del grado de encuentro físico, de encuentro presencial o a distancia virtual entre profesores y estudiantes? Básicamente podemos encontrar o hablar de tres grandes modelos de e-learning en función de esta dimensión. Uno primero es considerar al e-learning como un mero anexo, un apoyo a la enseñanza presencial. Como pueden imaginarse, es continuar haciendo la enseñanza tradicional, la enseñanza que uno como profesor, como docente desarrolla en su clase y utilizar las TIC para generar algún tipo de aula virtual o algún tipo de sitio web donde colgar, donde publicar aspectos de la docencia que puedan ser útiles a sus estudiantes, por ejemplo, los apuntes, información de calificaciones, de notas. En este sentido, el e-learning no cambia, no altera, no innova sustantivamente la enseñanza tradicional desarrollada presencialmente, sino que el e-learning viene a ser como una especie de añadido, de anexo, de complemento. Yo hago lo de siempre, solo que tengo un aula virtual, un sitio web que acompaña a lo que yo desarrollo. Y los estudiantes pueden consultarlo en su casa o fuera del horario escolar. Bueno, una segunda modalidad, como ya aparece, es lo que se conoce como el modelo de enseñanza semipresencial, conocido también como blended learning o B-learning. Significa que hay una mezcla, hay un equilibrio entre actividades desarrolladas en el aula presencial y actividades desarrolladas en lo que se conoce como el aula virtual. Por eso se dice que es una enseñanza entremezclada, mixta, semipresencial. Es decir, hay de algún modo un continuum entre lo que yo hago con mis estudiantes en mi clase con lo que ellos tienen que realizar y también, lógicamente, con la comunicación que yo desarrollo con ellos en espacios virtuales. Y un tercer modelo es caracterizado por lo que sería educación a distancia, en su sentido más clásico, pero apoyado a través de espacios virtuales en Internet, de aulas virtuales. Ahí lo presencial, el encuentro físico, ocupa muy poco tiempo, a lo mejor ni siquiera ocurren situaciones de encuentro físico, pero porque la gran mayoría de las actividades de la comunicación se produce a través de espacios virtuales. La segunda perspectiva que yo les decía
corresponde a intentar caracterizar lo que es el e-learning, pero en función del tipo de metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada. Básicamente podemos hablar de dos grandes tipos de e-learning, o de dos grandes tipos de metodologías en las aulas virtuales. Uno primero, como ustedes pueden ver ahí, es lo que sería seguir una metodología de aprendizaje por recepción. En este sentido, el aula virtual se convierte o imita lo que es una metodología tradicional expositiva. El profesor sube al aula virtual los apuntes o documentos para que los estudiantes lean, aprendan a través de la recepción. A veces uno piensa que metiendo en el aula virtual videoclips o presentaciones multimedia está innovando. Realmente lo que está haciendo está proporcionando a los estudiantes información, pero no actividades de aprendizaje. Les pone distintas modalidades de información, sea en formato documento de texto, formato presentación multimedia o formato videoclip. Pero siempre es una metodología de exponer el conocimiento ya hecho y elaborado que el alumno recibe, como se indica ahí, a través de la lectura y estudio individual de ese conjunto de recursos colgados puestos en el aula virtual. Y, lógicamente, se suele mantener un modelo evaluativo basado en los exámenes, en reproducir, que el estudiante reproduzca el conocimiento leído en el aula virtual a través de exámenes. El eje clave de esta modalidad de aprendizaje por recepción en las aulas virtuales es que uno construye el aula virtual a partir de los contenidos. El contenido es el eje clave sobre el que se desarrolla el e-learning. Normalmente suele haber mucho texto, mucho documento de lectura y, en consecuencia, poca imagen. A la vez, se pueden pedir de vez en cuando o incorporar al aula virtual algún tipo de pequeña actividad individual, de ejercicio, normalmente de reproducción o de aplicación de lo leído a algún tipo de ejercicio. A veces hay pruebas tipo test para comprobar la recepción de ese conocimiento. Y normalmente en esta modalidad suele haber poca comunicación, a través de correos electrónicos o a través de foros de debates. Poca comunicación entre los propios estudiantes y entre el profesor y estos alumnos. En definitiva, este modelo suele ser una traslación del modelo tradicional de lo que uno hace habitualmente en las situaciones presenciales a espacios virtuales. Realmente poca innovación pedagógica se produce porque se mantiene un modelo informativo de la enseñanza. Frente a ese modelo tendríamos lo que se denomina como aulas virtuales de e-learning basadas en una metodología de aprendizaje por descubrimiento. Aquí el eje es plantearles tareas, actividades que los alumnos tienen que desarrollar. Por eso, cuando se organiza un modelo de enseñanza de e-learning basado en este enfoque, uno tiende, como docente, a organizar esa aula en función de problemas que se le plantean a los estudiantes y en la oferta de recursos que se le dan para que éste haga actividades que le supongan aprender y resolver ese proyecto de trabajo o esa problemática. Y a la vez, un tercer rato, es que suele haber actividades o se les suele demandar tareas que impliquen que los alumnos colaboran entre sí, que hay trabajo en grupo. Por eso, el eje clave de este modelo o de este tipo de aulas virtuales basadas en un aprendizaje por descubrimiento, el eje clave no son los contenidos cerrados, sino son actividades para que los estudiantes construyan y elaboren los conocimientos y los contenidos. Suele haber menos documentos de lectura que en el modelo anterior y muchos recursos para que los alumnos hagan cosas. A la vez hay mucha comunicación entre los propios estudiantes y entre los estudiantes y el profesor, a través normalmente de foros de debate. El profesor suele hacer un alto grado de seguimiento y tutorización de lo que allí se acontece dentro de un aula virtual y, como decía antes, suele darse una gran combinación entre tareas individuales y otras grupales. También podemos caracterizar, como les decía, el e-learning desde una tercera perspectiva, que es en función del tipo de tecnología utilizada. En ese sentido podemos hablar de un continuum, un recorrido, una evolución que va desde la página web de hace ya 10 años, que teníamos que hacer algunos profesores, que exigía conocimientos de programación en HTML, páginas estáticas normalmente, que ha ido evolucionando hacia e-learning a través de aulas estructuradas de tipo cerrado,
como es el caso de WebCT, Moodle, etcétera, para entrar en otros modelos donde utilizamos tecnologías más abiertas, sobre todo de la Web 2.0, donde el Internet se convierte en la gran plataforma educativa, para hoy en día hablar de los Personal Learning Environments, los PLE, y sobre todo lo que está más en boga y es una de las tendencias últimas, es hablar del mobile learning, ¿no? Es decir, que es un aprendizaje ubicuo, que es estar aprendiendo las 24 horas a través de cualquier tipo de tecnología o dispositivo que llevamos con nosotros. Telefonía móvil, e-books, computadoras personales pequeñas, etcétera, etcétera. En definitiva, un aula virtual, un modelo de e-learning tendría que caracterizarse por incorporar lo que podríamos llamar la dimensión de dar información, de ofrecer situaciones de aprendizaje práctico, la dimensión de desarrollar dentro de un espacio virtual lo que es comunicación social y, lógicamente, la dimensión de tutorización y evaluación de los aprendizajes. Esto significaría que en un aula virtual un estudiante debe encontrar documentos de estudio, actividades para ser cumplimentadas por estos estudiantes, encontrar recursos de apoyo de todo tipo, desde calendario de tareas, de noticias RSS, de blogs que tiene que elaborar, tiene que encontrar la forma de comunicación con su profesor y con otros estudiantes y, lógicamente, tiene que recibir seguimiento, tutorización, evaluación continua entre ese estudiante y el profesor. Y nada más. Muchas gracias.